Hola, cordial saludo. Nos reunimos para dialogar sobre un tema fundamental en la educación inicial, la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje. Para iniciar, hablaremos sobre esas posibilidades literarias que ofrece la escuela para favorecer el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Invito a la compañera Deila que nos compartirá su apreciación frente a este primer aspecto. Posibilidades literarias para desarrollar el lenguaje en educación inicial. La literatura en educación inicial es una herramienta fundamental para que los infantes desarrollen su lenguaje, su imaginación y su amor por palabras. A través de experiencias literarias, ellos aprenden a expresarse y a comprender el mundo que los rodea. Te voy a compartir algunas posibilidades literarias para desarrollar el lenguaje en educación inicial. Tenemos cuentos y narraciones orales, tenemos poesías, títeres, canciones, juegos dramáticos, lectura de imágenes y libros ilustrados, escrituras emergentes, conversatorios literarios. Todas estas experiencias deben darse bajo el juego, las emociones, la interacción, para que la literatura sea un medio vivo de comunicación y descubrimiento. Gracias, Deila, por compartir tu aporte. Ahora avanzaremos hacia un eje igualmente importante: reconocer al niño y a la niña como sujetos del lenguaje. Para profundizar este punto, escucharemos a la compañera Yesenia, que nos ampliará este. Cuando comprende que cada niño tiene su propia manera de expresar, de sentir, de imaginar y comprender lo que es el mundo. Por eso, a través de la lectura, ya sea de cuentos, poemas o fábulas, la maestra le da la oportunidad a que los niños puedan expresarse libremente y compartir lo que sienten y piensan. Cada uno de ellos es diferente y tiene una manera diferente de interpretar, de crear su propia historia y así poder descubrirse a sí mismo y darle más sentido a lo que están viviendo. Por lo tanto, el maestro debe comenzar la comunicación para que los niños den significado y descubran el poder del lenguaje como una forma de participar y transformarse en todo. La literatura, según los lineamientos de educación inicial, ofrece múltiples posibilidades pedagógicas como la lectura en voz alta, los cuentos, las temas, las canciones, los juegos dramáticos y la narración oral. Estas experiencias no solo acercan a los niños al lenguaje, sino que lo vuelven significativo, porque parte del disfrute, la imaginación y la interacción con otros compañeros. Cuando el maestro acompaña la lectura, haciendo preguntas, permitiendo que el niño anticipe, repita, opine o invente finales, se fortalece el lenguaje comprensivo, ya que el niño entiende nuevas palabras, sigue una secuencia y construye ese sentido de lo que escucha. Al mismo tiempo se potencia el lenguaje, porque los niños se animan a hablar, a narrar, a crear diálogo, usar nuevas palabras. Y para cerrar este diálogo es necesario hablar de las habilidades del lenguaje, tanto comprensivas como expresivas. Escuchemos a nuestra compañera Dalia, que nos explicará este último aspecto. El lenguaje es la herramienta fundamental de la comunicación humana. Se divide en dos componentes que trabajan de forma interconectada para permitir recibir y transmitir información. El lenguaje comprensivo receptivo es la capacidad de entender o de decodificar la información que recibimos, ya sea a través de la escucha, del lenguaje oral o el lenguaje escrito. Estas son las habilidades claves: la fonología, la semántica o vocabulario, la morfología o la pragmática comprensiva. El lenguaje expresivo productivo es la capacidad de producir y codificar información para transmitir un mensaje de forma clara, ya sea hablando, escribiendo o utilizando gestos. Sus habilidades claves son la articulación y fluidez, vocabulario expresivo, estructura gramatical y pragmática expresiva.